Imagina atravesar pasillos oscuros, escuchar pasos resonando en lugares donde nadie debería estar y sentir el peso de una historia que insiste en no ser olvidada. Los lugares abandonados no son solo pedazos de concreto olvidados por el tiempo. Son testigos silenciosos de vidas interrumpidas, de tragedias humanas y de recuerdos que se niegan a desaparecer. Guardan memorias, misterios y, muchas veces, secretos sombríos que desafían incluso a la razón. Hoy vamos a conocer 7 lugares abandonados que esconden secretos inquietantes. Prepárate, porque cada historia te llevará más cerca de lo inexplicable. Y quizás, después de escucharlas, nunca vuelvas a mirar igual un edificio vacío. Construido en 1910 en Louisville, Kentucky, este hospital fue originalmente pensado para tratar pacientes con tuberculosis, una enfermedad mortal que devastaba a la población. En esa época no había cura efectiva y el hospital se convirtió en un lugar de esperanza para algunos, pero de sufrimiento interminable para miles. Se calcula que más de 60,000 personas murieron en sus instalaciones. Los pasillos fueron escenario de gritos, llantos y tratamientos experimentales dolorosos que con frecuencia terminaban en tragedia. El rincón más perturbador es el famoso túnel de la muerte. Este pasillo subterráneo de casi 150 metros de largo fue utilizado para sacar los cuerpos en secreto. Los pacientes que aún sobrevivían no debían ver cuántos morían cada día, pero las paredes del túnel absorbieron el dolor y la desesperación de quienes jamás lograron salir con vida. Exploradores actuales relatan haber escuchado voces pidiendo auxilio, risas nerviosas en la oscuridad y pasos que se acercan sin que nadie aparezca. Muchos aseguran haber visto la figura de una enfermera que se quitó la vida en una de las habitaciones, incapaz de soportar el horror que la rodeaba. Hoy, Waverly Hills ya no es un hospital, es un mausoleo de memorias atormentadas donde la línea entre la vida y la muerte parece haberse borrado para siempre. Era un lugar lleno de vida. Familias enteras vivían en Pripyat, a pocos kilómetros de la central nuclear de Chernóbil. Niños jugando en los parques, padres trabajando en la planta, escuelas llenas de risas. Pero en abril de 1986, todo cambió. Una explosión en la central liberó radiación letal y en cuestión de horas la ciudad fue evacuada apresuradamente. Más de 50,000 personas abandonaron sus hogares, dejando todo atrás: juguetes, ropa, fotografías familiares. Lo más inquietante es cómo el tiempo parece haberse detenido. En las aulas todavía hay cuadernos abiertos sobre los pupitres. El parque de diversiones, que debía inaugurarse días después del accidente, quedó congelado con la rueda de la fortuna oxidándose bajo el viento. Visitantes afirman haber escuchado risas infantiles en el antiguo parque, pasos en las escaleras de edificios vacíos y el golpeteo de ventanas en lugares donde ya no existen puertas ni vidrios. Algunos dicen sentir una presión en el aire, como si la tragedia misma siguiera suspendida en cada rincón de la ciudad. Pripyat no es solo una ciudad fantasma, es un recordatorio aterrador de lo frágil que puede ser la vida y de cómo, en un instante, todo puede quedar reducido a silencio y sombras. En los canales de Xochimilco, cerca de la Ciudad de México, flota un lugar que parece salido de una pesadilla. Se trata de la Isla de las Muñecas, donde cientos de muñecas mutiladas y envejecidas cuelgan de árboles, cercas y chozas improvisadas. La historia comenzó con don Julián Santana, un hombre que decidió vivir solo en la isla. Según cuentan, un día encontró el cuerpo de una niña ahogada en los canales. Poco después, vio una muñeca flotando en el agua. Convencido de que pertenecía a la niña, colgó la muñeca como ofrenda, esperando calmar su espíritu. Pero no fue suficiente.
Don Julián empezó a sentir que la presencia de la niña lo observaba en todo momento. Para protegerse, empezó a colgar más y más muñecas hasta llenar cada rincón de la isla. Hoy, exploradores cuentan que los ojos de las muñecas parecen seguirte, que susurros resuenan entre los árboles y que algunas cambian de lugar por sí solas durante la noche. Lo más escalofriante es que Don Julián murió en el mismo sitio donde encontró a la niña. Muchos creen que ahora él también forma parte de esa isla maldita. No es solo un lugar espeluznante, es un altar macabro a lo inexplicable, donde la línea entre la devoción y la locura quedó marcada para siempre. En Tallin, capital de Estonia, se levanta la siniestra prisión de Patarei. Construida originalmente como fortaleza en el siglo XIX, pronto fue transformada en cárcel. Durante las ocupaciones nazi y soviética, se convirtió en un centro de tortura y ejecución. En sus húmedas y oscuras celdas fueron encerrados prisioneros políticos, opositores, soldados y criminales. Muchos jamás salieron con vida. Tras su cierre en el año 2005, exploradores que ingresaron encontraron un escenario congelado en el tiempo, instrumentos de tortura abandonados, uniformes ensangrentados, camas oxidadas y documentos oficiales tirados sobre escritorios polvorientos. Guardias que trabajaron ahí relataron que escuchaban voces en idiomas diferentes, pasos en corredores vacíos y sentían constantemente la presión de ser observados. Varios aseguraron que incluso años después de clausurada, los gritos de los prisioneros todavía resonaban en las paredes. Hoy, la prisión se visita como un museo del horror, pero quienes entran describen la experiencia como asfixiante. Es un recordatorio de la brutalidad humana, donde el dolor aún parece flotar en el aire. En San José, California, se encuentra la misteriosa mansión Winchester, una casa enorme, laberíntica, construida por Sarah Winchester, viuda del magnate de rifles que llevan su apellido. Convencida de que era perseguida por los espíritus de las víctimas que murieron con armas Winchester, Sarah ordenó que la construcción nunca se detuviera. Durante 38 años, obreros trabajaron día y noche, levantando un verdadero laberinto arquitectónico. La mansión cuenta con más de 160 habitaciones, pasillos sin salida, escaleras que suben hasta el techo, puertas que se abren hacia el vacío y ventanas en lugares imposibles. Todo parecía diseñado para confundir a los fantasmas que atormentaban a Sarah. Visitantes aseguran haber sentido corrientes de aire helado en habitaciones cerradas, escuchado pasos detrás de ellos y presenciado puertas que se cerraban violentamente sin causa aparente. Otros han visto figuras femeninas vestidas de luto vagando por los pasillos. La mansión Winchester no es solo una excentricidad arquitectónica, es un monumento al miedo, un rompecabezas construido por el terror de una mujer que nunca pudo escapar de sus perseguidores invisibles. A unos 15 kilómetros de la costa de Nagasaki, Japón, se encuentra la enigmática Isla Hashima, conocida como Isla Fantasma. En su pasado, fue un centro minero que albergaba a más de 5,000 trabajadores junto con sus familias. El lugar estaba lleno de vida: escuelas, mercados, cines y edificios residenciales. Era una pequeña ciudad en medio del mar. Pero en los años 70, cuando el petróleo reemplazó al carbón, la isla fue abandonada. De la noche a la mañana, Hashima quedó desierta, dejando atrás un paisaje apocalíptico de edificios de concreto derrumbándose frente al mar. Hoy, recorrer sus ruinas es inquietante. El silencio es absoluto, solo interrumpido por el golpe de las olas. Exploradores cuentan haber escuchado pasos en pisos vacíos, como si los antiguos mineros aún caminaran hacia sus trabajos. Otros aseguran haber visto sombras moverse entre las ventanas rotas. Lo más aterrador es que algunas cámaras han registrado siluetas en lugares donde no había nadie. Hashima es un recordatorio de cómo la prosperidad puede desaparecer y convertirse en ruina, pero también de cómo ciertas presencias parecen negarse a abandonar lo que una vez fue suyo. En la ciudad portuaria de Keelung, Taiwán, se levanta una mole de concreto inacabada.
el Hotel Hantu. Su construcción comenzó en los años 90 con la idea de convertirse en un lujoso resort. Pero de repente, los trabajos se detuvieron. Algunos dicen que fue una quiebra financiera. Otros, que una serie de accidentes mortales entre los obreros obligaron a abandonar el proyecto. Desde entonces, el edificio permanece en pie como un esqueleto vacío, cubierto de vegetación y óxido. Los habitantes locales lo consideran un lugar maldito y evitan pasar cerca durante la noche. Exploradores que han ingresado cuentan haber escuchado muebles arrastrándose por habitaciones vacías, voces susurrando en rincones oscuros y hasta apariciones de figuras humanas que desaparecen en los pasillos inacabados. Un hotel que nunca abría sus puertas, pero que ya colecciona más historias de terror que cualquier otro lugar en la ciudad.